de la fe. Héroes de la fe. Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Héroes de la Fe. Hoy está con nosotros un hermano que nos va a dejar boquiabiertos, porque nos va a contar cómo el Señor tocó su corazón y concretamente su corazón, porque como él mismo va a contarnos, ese fuego que ardía en su corazón fue consumido el día que se rindió a los pies de Jesús. Hoy estamos hablando de un seguidor de Jesús y, como no, se llama como su maestro, Jesús Ruiz Ruiz. Él tiene 65 años, él es miembro de la comunidad cristiana de Benecer en Pueblo Nuevo desde hace 12 años y aparte de ser miembro, él sirve al Señor dentro de la comunidad y ha sido trabajador hasta hace muy poquito, porque se ha jubilado hace poco como atalaya. Era vigilante de seguridad, ahí ha estado controlando la seguridad de los malandros, de los peligrosos. Y hoy, gracias al Señor, pues ya es un hombre jubilado. Él está casado con María Jesús, a la cual le mandamos un beso desde aquí, y él nos va a contar hoy su testimonio. Jesús, buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, pastor, muchas gracias. Me alegro que estés con nosotros hoy, que puedas contarnos quién eres, Jesús, porque la gente te ve en la iglesia, te sientas allí al fondo, no eres mucho de los de que hace ruido, pero eso no significa que no tengas una historia detrás tuya, y eso es lo que vamos a descubrir hoy. Así es, yo siempre me siento atrás porque soy una persona más bien tímida, ¿no? Aunque no falta de valor. Soy precavido, ando siempre, cuando tengo que hacer algo me lo pienso 2 veces y sí, me cuesta mucho venir aquí adelante porque
creo que soy también un poco vergonzoso en el Bueno. fondo. ¿Tú eres madrileño o tus padres emigraron de alguna parte de España aquí a Madrid o eres gato? No, yo soy de fuera de Madrid, yo soy de una provincia, de un pueblecito de Albacete, criado en una familia sencilla del campo, donde desde pequeña edad mi vida ha transcurrido en casas, en la escuela, porque solo hice lo que es la escuela obligatoria, y trabajando. Mi padre se fue pronto de casa a trabajar fuera porque había necesidad, ¿no? Y yo, pues ya con 6 o 7 años, pues yo le ayudaba a mi madre en las tareas del huerto. Mi padre venía de vez en cuando, porque con los medios que había entonces no podía venir muy continuo. Y de vez en cuando venía, él preparaba el huerto, lo que se sembraba en aquel entonces, el tomate, el pepino, la calabaza. Y yo, pues mi madre ya de pequeñito ya me llevaba con ella. O sea, mi vida ha transcurrido prácticamente trabajando. Qué curioso, Jesús, porque ahora que estás jubilado, podemos decirlo, ahora tienes una huertita donde tienes ahí tu tierra para plantar tus papas, tus pimientos, tus cebollas y tus cositas. Así es, en ello estamos preparando el huertecito, que es muy pequeño, pero suficiente para entretenerme, porque no da para más. Naciste en un huerto y ahora en tu jubileo estás en el huerto. Efectivamente. Qué bonito, ¿verdad? Muy bonito. Gloria al Señor. Amén. Bueno, cuéntanos, ¿tú cómo te describes como persona? Bueno, yo creo que soy una persona más bien tímida, no muy echado para adelante en las cosas, pero bueno, creo que tengo bastantes defectos, bastantes debilidades, porque, vamos, cuando yo no era creyente y no conocía al Señor, pues yo me creía que era una buena persona. Una vez que conocí al Señor ya vi que en mí todo eran debilidades y que era un hombre pecador. Quitaste lo de bueno y te quedaste con persona. Exactamente. Sí. Bueno, Jesús, ¿y cómo ha sido tu infancia? Bueno, ya sabemos un poquito, eres manchego, vienes de un pueblo de Albacete. ¿Cómo se llama el pueblo? Casa de Lázaro. Casa de Lázaro. Qué bonito, Casa de Lázaro. Muy bien. Jesús, María Jesús y Lázaro. Casa de Lázaro. Vamos, lo tuyo Efectivamente. estaba predestinado. Pues seguramente que sí. Qué bueno, qué bueno. Cuéntanos, y tú tienes dos hermanos más, ¿no? Sois 3. Efectivamente, yo soy el mayor de ellos y mis hermanos son menores. Ellos siguen todavía viviendo en Albacete y yo, pues, por circunstancias de trabajo, pues me vine aquí a Madrid, donde conocí a María Jesús. A tu esposa, ¿verdad? Mi esposa, efectivamente. Bueno. ¿Y cómo fue esa infancia? ¿Fue una infancia, te inculcaron algunos valores religiosos o no escuchaste nunca del Señor? ¿Cómo fue? Sí, a mí me inculcaron valores religiosos. No sé lo que ocurrirá en otros lugares, pero ahí en mi pueblo la religión se daba mucho, y yo soy un hombre más bien religioso. ¿Desde pequeño? Desde pequeño, además con inquietud. Yo he buscado a Dios siempre a mi manera, lo que me enseñaron, pues iba a misa todos los domingos, la Eucaristía a veces sí la participa de ella, a veces no, pero sí, siempre he sido muy, muy religioso, siempre he tenido inquietud por estar cerca de Dios. Has dicho antes algo, cuando estábamos hablando antes de salir a pantalla, que había algo en tu corazón, como un fuego, ¿verdad? Es como, ¿cuándo descubriste que tenías ese fuego y que ese fuego ardía y que estabas en la necesidad de buscar a alguien? ¿Cuándo Sí. fue eso? Yo ese fuego creo que lo llevo teniendo desde que tengo uso de razón. Siempre he tenido ese fuego. Si yo eso hoy lo comentara, lo asimilaría a una depresión, y si fuera médico seguro que me mandarían antidepresivos. Ya. Pero antes ni existía o no se conocía la depresión. Si en mi pueblo alguien moría por algo parecido a la depresión, que después analizado diría que murió de tristeza. Claro. Entonces era un fuego y una tristeza que yo llevaba en mi corazón, que de principio también yo creía que también era una soledad, que conforme pasó el tiempo yo siempre pensé que teniendo una novia, ya casándome, una mujer, ese fuego desaparecería. ¿Y qué ocurrió? Pues que de momento no conocía ninguna mujer y ese fuego seguía. Y en un momento dado, yo precisamente lo recuerdo perfectamente, y cuidado con este punto para que luego lo voy a repetir. En una noche de tormenta, un año de sequedad, había una gran tormenta con truenos, rayos, y aquello era terrible. Y yo estaba solo y le dije a Dios: Señor, si tú realmente existes, muéstrate a mí, dame una señal. Yo pensaba que iba a venir un ángel del cielo, a un ser luminoso, o iba a haber una cruz en el cielo, pero nada de eso ocurrió. Los caminos del hombre
son unos y los pensamientos del hombre son otros y los de Dios son diferentes a los nuestros. Entonces, a partir de ahí, sin yo saberlo, empezaron a ocurrirme una serie de circunstancias. Ese fuego que yo tenía en el interior se intensificó, no había manera de quitarlo y cada vez era más intenso y yo luchaba por encontrar una mujer, porque aparte de ese fuego yo creía que eso era la soledad que me invadía, ¿no? Pero realmente... Vamos, que tú tenías en tu foro interno que ese fuego iba a desaparecer en el momento que una mujer viniera a tu vida. Exactamente, eso era lo que yo pensaba. Era tu pensamiento, era mi pensamiento humano. Pero yo conocía mujeres, no mucho, porque como yo no era tímido, no era lanzado, no pasaba de una simple amistad, y aunque me gustaran, yo no les decía nada. No muchas, entre 30 y 40, vamos, aproximadamente. Bueno, sí, más o menos. Sí, y efectivamente, pero ese tema no se dio, que no encontré una mujer, y yo oraba, oraba la forma de... Normalmente en la Iglesia católica te enseñan a decir Padre Nuestro y Ave María, pero yo rogaba a Dios, como yo hablaba con Dios directamente. Pero hubo un momento que como Dios no me escuchaba en mi petición, yo dije, sobre los 26, 27 años, dije, no hay Dios. Y entonces pues ya dejé un poco de ir a misa, de ir a la iglesia y me aparté un poquito. En esos momentos pues yo ya salía como cualquier otro joven soltero que busca novia, a las discotecas, a lugares de ese tipo, donde hay posibilidades de encontrar novia, porque en mi pueblo todas de mi edad, cuando yo vine del servicio militar, todas se habían casado y allí no había posibilidad de buscar. Yo tuve que buscar nuevos ambientes, vamos, que en tu nuevos pueblo, amigos. En tu pueblo no es que se pasara el arroz, es que se comieron el arroz. Se comieron el arroz, totalmente. Totalmente. Sí. Y ahí, pues en ese momento, pues yo me di un poquito al alcohol, ¿no? No de todos los días, pero sí de fin de semana de beber bien. ¿Qué ocurría? Que a mí el alcohol me sentaba muy mal, luego tardaba para recuperarme una semana. Pero como ya estás fuera de tu casa, de tu ambiente, conoces a gente, pues entonces otros me ofrecieron otras cosas, entre otras cosas pues marihuana y porros, hachís. Y yo vi que aquello me sentaba bien, que ni me molestaba, otro día yo estaba muy bien, nunca me pasé. Y luego tampoco anduve en esos ambientes porque yo como buen hortelano y buen agricultor, pues yo cultivaba para mi propio uso. No mucha, pero solo para mí y regalaba. Yo nunca ni compré ni vendí, nunca. Entonces, pues pasó un tiempo, unos años, esto fue de los 27 a los 33, 34 quizá, y entonces yo dije, bueno, ¿qué hago yo? Esta no es mi vida, yo no es lo que quiero esto para mí, yo no quiero estar toda la vida fumando porros para quitarme esto. Pues, eso sí, los porros tenían la habilidad de quitarme ese dolor y esa inquietud que yo tenía. Fíjate, yo te digo lo que yo pienso. La droga no es que quite el dolor, es que te va de la realidad durante el tiempo que están los efectos. Efectivamente. Pero en cuanto los efectos desaparecen, el dolor sigue estando ahí. Efectivamente, Esto así es como era. cuando uno se toma una pastilla, va al médico para que le quiten el dolor de cabeza. Realmente no se te quita el dolor de cabeza. Lo que hace el fármaco es aliviarte los síntomas, porque realmente el dolor solamente desaparece, o en este caso el problema solamente desaparece cuando interviene el poder y la autoridad de Dios. Es decir, el problema de mucha gente cuando se echa el alcohol es que piensa que bebiendo alcohol se va a olvidar de sus problemas, pero luego tiene dos problemas, que los problemas que dejó atrás en la borrachera están esperándole otra vez y aparte que está creando una adicción y una esclavitud sobre su vida, más todas las consecuencias de beber alcohol, como es la cirrosis o como puede ser otro tipo de síntomas. Es decir, que al final el diablo te engaña, te mata y te destruye. Síntomas de lo que el Evangelio ya nos enseña. Justamente ahí va. Y yo era consciente y era una persona creo que bastante normal y bastante equilibrada y yo dije, esto no puede ser, yo no puedo seguir así con esto. Tengo que cambiar, tengo que buscar otras opciones. Y en esos momentos pues yo busqué libros que pudieran ayudarme. Y esos libros pues tampoco eran muy sanos, que digamos. Era libro de esoterismo, libros un poco... De brujería. De brujería, sí. Y por un momento aquello funcionaba, Pero como Satanás... Las huestes espirituales es una realidad. Eso es una realidad, que aquello funcionaba. Pero como Satanás, aparte de ser malo, es tonto, mezcla la verdad con la mentira. En uno de los libros, pues venía un versículo de la Biblia. Qué curioso. Y aquel versículo lo recuerdo perfectamente, porque fue el que cambió mi vida. ¿Qué dijo el versículo? El versículo era...
Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Aquello me tocó de tal manera que yo pensé, lo recuerdo perfectamente, aunque hace casi 30 años, dije, mira que si estoy buscando y comprando libros y el libro lo tengo en casa, Y era la Biblia. y era la Biblia. Así que me fui para mi casa en el pueblo, yo ya vivía en Albacete, ya había dejado el hogar paterno y me fui a por la Biblia, a despolvar la Biblia, que allí llevaba... Yo ya la había leído la Biblia, pero como un libro cualquiera, no la había leído como lo que es la Biblia, como la leo ahora. Vamos, que leías con más interés los libros de brujería que la palabra de Dios. Efectivamente, pero eso ocurrió mucho más joven, o sea, cuando yo estaba en el pueblo y yo leía todo, era buen lector, y en aquel momento pues también leí la Biblia como otro libro cualquiera. Y entonces a lo que íbamos, al versículo de la Biblia. Cogí la Biblia, me puse a leer San Juan, y mi vida, cuando yo empecé a leer el primer capítulo de San Juan, era una. Pero cuando yo terminé de leer San Juan, mi vida ya no era la misma. Amén. Yo era la misma persona, pero no era el mismo. Mi vida había cambiado totalmente, había conocido a Jesucristo. Y a partir de ahí, pues bueno, ocurrieron una serie de cosas, porque yo leía la Biblia, yo veía que algo había cambiado, pero yo pensaba que aún estaba en la verdad. Yo iba a misa, el fuego todavía seguía dentro de mí, y entonces dije, yo he descubierto aquí cosas tremendas. San Juan 14, no lo vamos a decir todo, pero todo el mundo lo conocemos, donde dice Jesús, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y 14:6. y si creéis en mí y seguís mis palabras y me seguís, os enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, el Paracletos. Y yo cuando leo aquello y dice que para que moren vosotros, y dice que eso, el Espíritu Santo, si yo creo y sigo sus palabras y cumplo su palabra, el Espíritu Santo, Dios, la tercera persona de la Trinidad, va a morar en mí, aquello me dejó impactadísimo. Gloria a Dios. Me dejó tocado totalmente. Pero digo, bueno, yo esto tengo que compartirlo con alguien. Yo aquí necesito enseñanza, tengo que hablar. Digo, con el sacerdote, ¿cómo yo le voy a decir esto al sacerdote? Si a mí el sacerdote esto no me lo han dicho en mi vida. Si yo voy esto y le digo al sacerdote, me echa fuera. Pensé así tal cual. Bueno, pues entonces yo seguí yendo a misa y el fuego fue apretando. Y el fuego era tan grande que yo me iba a misa, a la iglesia, y mientras que yo estaba en la iglesia, ese fuego se calmaba. Yo me sentía bien. Entonces, ¿qué hacía yo? Me iba a una iglesia, salía corriendo, cuando acababa la misa, salía corriendo, me iba a otra iglesia a oír la misa, porque allí me sentía bien, acababa esa y me iba a otra. 3 misas seguidas, porque yo allí me sentía bien. Pero en cuanto salía a la calle, ya estaba otra vez igual. Ya sentía otra vez, digo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y cuando estoy cerca, o sea, yo descubrí que estando cerca de Dios, en la iglesia se suponía que estaba Dios, y si allí me acercaba a Dios, yo tenía paz. Y ocurre que saliendo de un día, yo eso lo vine a hacer como 3, 4 semanas, un mes, todo seguido, porque yo no estaba trabajando en aquel momento, y mientras que yo iba de una iglesia a otra, yo tenía que atravesar por un parque, y en ese parque, que fue ya la última vez que fui a la iglesia y que hice eso, allí había unos señores que estaban predicando el Evangelio, y yo los miré así de soslayo, y yo no conocía nada de iglesia evangélica ni de otras iglesias. Yo cuando veíamos la Casa de la Pradera, que era un testimonio para meter el Evangelio a los españoles, y veía al pastor protestante que estaba casado, aquello a mí me sonaba chino, yo no sabía ni lo que era. Y entonces, cuando pasaba por allí y vi a estos señores, hermanos después, estaban predicando el Evangelio, y yo dije, ¡guau! Testigos de Jehová, no quiero saber nada. Qué mala fama nos han dado estos señores a nosotros, ¿eh? Bueno, pues me aparté un poco y andé como 10 metros, 15, y me viene esa voz interior que me dice, ¿y si lo que estás buscando tú realmente es eso? ¿O quien te está buscando es eso? Vuelve. Y volví. ¿Te habló el Paracletos? Me habló el Paracletos, que posiblemente yo ya había creído, necesitaba enseñanza, necesitaba instrucción, pero el Paracletos ya estaba ahí. ¿Y la oración que Y la hiciste en oración. el campo? Esa, Si tú existes, ahí voy. revélamelo. Ahí voy.
justamente cuando yo dije, leyendo la Biblia, creo en Dios y exactamente existes y tú siempre escuchas. 18 años habían pasado, desde que eran 18 años los que yo tenía, 26 tenía cuando esto ocurrió, y en esos 18 años nunca me había acordado yo de eso. Vamos, yo aquella noche me fui a mi casa y nunca más me acordé de eso. Y cuando yo dije, Señor, creo en ti, me acordé. Entonces me vino. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Y así fue como entonces me di cuenta que Dios me había estado buscando toda la vida, que Dios siempre escucha. Mira lo que acabas de decir. Dios me ha estado buscando toda la vida. Así es. Porque nosotros no lo buscábamos. Él nos busca a nosotros. Él nos busca a nosotros. Nosotros le amamos a Él porque nos amó primero. Y creo que todo ser humano, todo hombre tiene una oportunidad y todos somos llamados. Y varias. Y varias veces. Ahora está el que acepta el llamado y el que no lo acepta. La semilla cae en diferentes tipos de tierra. Efectivamente. Ya así Jesús es. lo advirtió. Y así ocurrió. Y a partir de ahí pues me fui ya a hablar con los hermanos, ellos me instruyeron. El primer versículo que me dijo un hermano, claro, él sabía que yo venía de la Iglesia Católica, y dice, Éxodo 20, uno que era así como muy bruto, porque ellos Los también 10 eran de un pueblo. mandamientos. Éxodo 20, el segundo mandamiento, no te harás imágenes ni esculturas. Claro, yo tenía un taco de estampitas así, Claro, que las quemé todas claro. en ese momento, porque yo me encomendaba en mi necesidad, yo me encomendaba a los santos y repetía Padre Nuestro, y repetía Ave Marías sin sentido. Pero había una que venía en una de esas estampitas que esa sí me llegó muy profunda y yo la repetía 1000 veces y la repetí infinidad de veces porque también me calmaba y me daba paz. Y era esta, la bendición sacerdotal. El Señor te bendiga y te guarde. Números 28. Efectivamente, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor tenga misericordia de ti, el Señor haga- ponga en ti paz. Y haga Cuánta resplandecer paz, su rostro cuánta sobre ti. paz. Curiosamente, luego ya cuando la descubrí en la Biblia, en la estampita no ponía que era de la Biblia. Esa estampa era una estampa de un santo católico que según ellos era él el que la decía esa oración. Sí. Pero la oración es del Señor. Amén. Y es una oración muy eficaz para aquellos que nos escuchen. Si estás pasando por un momento Amén. difícil, haz esta oración. El Señor te bendiga y te guarde. Amén. El Señor resplandezca su rostro sobre ti. El Señor te dé la paz Y ponga en ti paz. y ponga en ti paz. Amén. No te voy a preguntar sobre si tienes defectos o debilidades, porque en la medida que has ido hablando, has dicho que eres una persona tímida, una persona muchas veces insegura en el aspecto de que te cuesta trabajo dar ese paso al frente por esa falta de seguridad o por las cosas que han ocurrido. Pero yo quiero preguntarte, ¿qué obstáculos has tenido que afrontar en tu vida como creyente? Porque has dicho algo muy interesante, has dicho, yo siempre tenía ese fuego y que ese fuego pues no se apagaba, sino ese fuego siempre estaba en la búsqueda de la necesidad de encontrar a alguien, y ese alguien es Jesús de Nazaret. Qué importante es que personas en la calle estén dando testimonio de la fe, ¿verdad? Amén. La semilla se siembra y el Señor da su crecimiento. Nosotros estamos para sembrar. Nunca sabemos quién escucha y quién es la persona que realmente está siendo tocada. Nuestra función es Ujú. predicar la palabra del Señor. Y ha sido tu caso. Gloria a Dios por eso. Efectivamente, así es. Pero yo me gustaría que tú nos dijeras, algunos piensan que la vida cristiana es muy sencilla, que a partir de este momento ya todo va a ir color de rosa. A los que nos están escuchando, ¿qué obstáculos has tenido que afrontar tú como creyente durante todo este tiempo? Bueno, contesto a dos preguntas. Al tema de las debilidades, digo que sí tengo debilidades. No soy perfecto y cometo muchos errores. Y en cuanto a la siguiente pregunta, ¿qué era? ¿Cuáles son los obstáculos Sí. que has tenido que afrontar como Bueno, creyente? Visiblemente y físicamente no he tenido obstáculos de oposición. Mi padre al principio andaba, cuando yo le expliqué rápidamente al primero que se lo dije, porque sabía que antes o después iba a enterar. De hecho, ya fue uno del pueblo diciéndole, porque me vio con ellos, ¿no? Con los evangélicos, ¡ay, Jesús que está con los protestantes! Y bueno, yo se lo conté antes de que llegara la noticia a él. Y mi padre al principio andaba un poquito Mosca. revecero, pero no hubo oposición. Y luego, pues por lo general, por donde he ido hablando, y yo por donde he ido he dejado clara mi posición, he dejado claro que ¿Tu fe? que es mi fe, que soy cristiano, he dado testimonio a muchas personas y no he tenido oposición realmente. Vivimos en un país religioso y la gente respeta mucho estas cosas, entonces a nivel natural no he tenido oposición.
Yo creo que la oposición o mayor oposición es uno mismo, la lucha que tenemos interiormente contra el pecado, contra lo que nos rodea en nosotros mismos. Lo que dijo el apóstol Pablo, que el bien que interiormente. quiere hacer no lo hace. Efectivamente, lo tenía previsto ese versículo. Ah, lo exactamente. tenías previsto. Sí, lo tenía previsto. No hago el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer ese hago. Eso es. Y es una lucha continua. Amén. Y a nivel natural, pues me ha dolido mucho que durante todo el tiempo de mi vida como vigilante de seguridad he tenido que trabajar festivos y domingos, casi siempre, y eso sí me ha dolido mucho. Para mí eso ha sido una oposición a tener más comunión con la Iglesia, porque me he perdido mucha bendición, aunque siempre he estado en contacto con la Iglesia realmente, Es verdad. pero lo de congregarnos y lo de venir al culto es algo diferente. El alabar a Dios y glorificar a Dios Presente. junto con todos los hermanos, eso es una gran bendición. Amén, amén. Quiero preguntarte, ¿cuál es el propósito de tu vida? Bien, pues el propósito de mi vida, yo creo que recuerdo un versículo que me impactó cuando yo me convertí también en San Juan, que está creo que en San Juan, lo vamos a leer si podemos, Sí. o si no se me Yo te ayudo. escapa nada. Juan 4, a ver, aquí está, el 20. El 19, versículo Juan, o sea, capítulo de Juan 4:19. 4:19. Le dijo la mujer, refiriéndose a la samaritana que había tenido un encuentro con el Señor. Dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Amén. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Cuando yo leí esto yo dije, yo quiero ser uno de esos adoradores. Amén. He entendido que Dios es espíritu, que Dios está en todas partes, que no necesito ir a un lugar en particular para estar cerca de Dios, que puedo estar en cualquier momento y siento la necesidad de adorar a Dios. Yo creo que ahí fue donde empezó a quitárseme el fuego que tenía en el corazón, ese fuego del pecho. Entonces, el propósito de mi vida fue, y sigue siendo, vivir en la santidad de Dios para ser un adorador en espíritu y en verdad. Amén. Jesús, en los pocos minutos que nos quedan, si tuvieras que darle un consejo a las personas que nos escuchan, ¿qué consejo le darías? Bien, pues yo les aconsejaría, en principio, que leyeran la Biblia. Amén. Luego, en segundo lugar, que se arrepintieran de sus pecados, que se dieran cuenta que necesitan un Salvador, que tenemos vida eterna en Cristo Jesús y que nos estamos jugando algo muy grande, nos estamos jugando la eternidad. Entonces les aconsejo, busquen a Dios a través de su palabra, lean la Biblia, oren, arrepiéntanse de sus pecados, busquen una iglesia que predique la sana doctrina, reciban instrucción y acérquense a Dios. Que si nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros. Amén. Busquen a Dios. Amén. Jesús, muchas gracias. Antes de terminar, vamos a ver un texto bíblico hablando acerca de tu persona, porque el título de tu programa se ha titulado Un hombre nuevo. Es decir, no un hombre transformado, sino un hombre totalmente nuevo, algo totalmente nuevo, alguien totalmente nuevo. Y en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, la Biblia dice, y lo vamos a ver en pantalla, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí, hechas son todas nuevas. Es curioso, porque en este texto bíblico podemos darnos cuenta de que la vida de Jesús se puede ver manifestada de una manera clara. Nos ha llamado la atención grandemente que en libros de brujería un texto bíblico le hizo tener la luz suficiente para darse cuenta que en esa oscuridad no iba a acabar por un buen camino. Sin embargo, un texto bíblico en un libro de ocultismo fue lo que le impulsó a volver
a las Sagradas Escrituras. Y fueron las Sagradas Escrituras, como dice ya Jesús, las que dan testimonio del Maestro. Él pudo a través de la Biblia escuchar la voz de Dios, escuchar la voz del Espíritu Santo que lo redarguyó, lo instruyó y le hizo ver la importancia no solamente de ser un religioso más, sino ser un hijo de Dios. Las cosas viejas pasaron. El arrepentimiento por sus pecados fueron declarados y ahora él es hecho una nueva criatura, un hombre nuevo, un hombre ahora a la imagen del Espíritu Santo, con palabras de Dios y sobre todo con un corazón que quiere adorar y adorar en espíritu y en verdad. De la misma manera que Jesús hoy nos ha hablado acerca de su testimonio, seguramente tú también tienes un buen testimonio de lo que Dios puede y quiere hacer contigo. Por lo tanto, permite que el fuego que hay en tu corazón, déjalo reposar en las manos del Señor y Él hará de ti una zarza ardiente. ¿Quién lo sabe? El próximo en sentarse aquí puede ser tú.